Buenas noches. El día de hoy les vamos a explicar cómo funciona un reactor de isomerización. La isomerización es un proceso por el cual una molécula se transforma en otra que posee los mismos átomos, pero dispuestos de forma distinta. En este momento vamos a explicar los componentes principales del reactor. Aquí hay un tanque. Este borde de acá es la chaqueta. Estas son las paletas rotativas que van conectadas a un motor. Esta es la termocupla que está conectada a un transmisor de temperatura. Este tipo de señales, la que es con líneas y puntos, es una señal de datos. Esta, que tiene 3 líneas, es una señal eléctrica normal. Y esta, que tiene una línea atravesada entre las 3, es una señal eléctrica binaria. Estas un poco más gruesas son tuberías, en este caso por donde va a pasar vapor, el agua refrigerante y el regreso de la condensación. Estas son válvulas, hay normalmente abierta y normalmente cerrada. Este de acá es un cilindro de simple efecto. Este símbolo es de un controlador indicador de eventos. La Y y C es de eventos, indicador y controlador. El número que se encuentra debajo es del lazo de control. En este momento este es el 2. Acá, como se puede ver, este es el 306 y este es el 409. En este símbolo es un comparador actuador de temperatura. En este va a comparar las señales de datos que vienen del controlador indicador de flujo y del controlador indicador de temperatura. La línea apuntada aquí en este lado simboliza que no está al alcance del operador. Cuando la línea está completa, quiere decir que sí es un indicador visible. Esta es una placa de orificio por la cual va a pasar una presión diferencial. Este símbolo quiere decir que esa presión hay que hacerle la raíz cuadrada para que volverla lineal. Bueno, ahora les voy a explicar el funcionamiento del reactor de isomerización. Entonces, como ya habían explicado las partes, aquí en un principio tenemos el tanque, en el cual pues tenemos unas paletas rotativas que le van a dar dando como la vuelta a los líquidos, a lo que tengamos acá dentro del tanque. Entonces, este motor, que es comunicado por medio de este controlador indicador de eventos, o el PLC, como podemos mirar, tenemos varios puntos en el cual el PLC está enviando órdenes. Entonces, en este caso, está comunicado por medio de una señal binaria del motor hacia el PLC y del PLC hacia el motor. Para él le va dando la orden en qué velocidad girar el motor o hacia qué sentido. Entonces, este a su vez está conectado por medio de una señal digital al controlador de temperatura, que me está recibiendo el dato por medio de una señal eléctrica del transmisor de temperatura de la termocupla que tenemos en el mismo tanque. Entonces, estoy recibiendo la señal de la temperatura, el controlador me indica, el PLC según él va verificando todo el tiempo que está ocurriendo con la temperatura, y así él mismo puede ir girando las paletas o no del tanque. Este controlador de temperatura también me manda una señal digital que va hacia el comparador de temperatura. Este comparador de temperatura está comparando la señal tanto de la temperatura que me está generando el controlador de temperatura, como también la señal que me está generando el controlador de flujo. Entonces, en la parte de la salida como de vapor,
de vuelta al vapor, aquí como decía anteriormente, la placa del orificio me va a medir por medio del transmisor de flujo cómo es el flujo del líquido, del vapor que estamos saliendo en este momento. Y entonces él me controla por medio de, pues me interpreta esta señal. Como decía anteriormente también, los diagramas que vienen con una línea alrededor que está todo el tiempo, o sea, es como por medio de una LCD que me está mostrando al operario cómo es el flujo en este punto. Igual aquí con la temperatura, cómo es la temperatura en este punto. Entonces el comparador de temperatura me va a medir, me compara la señal de ambos y me va a mandar una señal eléctrica hacia la válvula de refrigeración. O sea, como decíamos, está la parte del tanque y está la parte de la chaqueta, la cual la que me va a manejar como la temperatura que está dentro del tanque para que no vaya a generar algún tipo de evento no deseado en el tanque. Entonces si se acumula mucho la temperatura y el flujo del vapor, entonces empezamos a manipular lo que es la parte de la chaqueta, que es el enfriamiento. Entonces por esta válvula va a entrar, por esta tubería va a entrar lo que es vapor. Entonces aquí vamos a tener una válvula normalmente cerrada que me la va a controlar el comparador de temperatura, la cual me va a permitir que entre vapor. Esto es una válvula normalmente cerrada, me entra vapor hasta este punto y aquí el PLC que tenemos le manda una señal binaria a un cilindro de simple efecto, el cual me va a abrir o me va a cerrar esta válvula también normalmente cerrada para que me deje entrar vapor hacia la chaqueta del tanque. Por este sentido va a entrar agua fría. Entonces lo mismo que en la parte de arriba, aquí el PLC me va a manejar un cilindro, el cual me va a generar una abierta o una cerrada de lo que es esta válvula, que en este caso es normalmente abierta, que me está permitiendo el flujo en la entrada de agua hacia la chaqueta del tanque, la cual pues me está enfriando el tanque todo el tiempo. Como sabemos que el tanque se va a calentar, esto me va a generar algún tipo de vapor de agua o algún tipo de retroceso del agua. Entonces tenemos este sistema que es el sistema de salida de la condensación. Entonces el vapor, o sea, entra agua, se calienta, me sale de pronto vapor, aquí por medio del cilindro, también de un cilindro que me va a controlar el PLC, me va a permitir que llegue hasta un interruptor de temperatura y aquí se me va a enfriar nuevamente la condensación de agua para volver a utilizar esa agua, o para reciclarla, pues lo que alcancemos a recuperar y volver a utilizar en el sistema. Bueno, esto es básicamente lo que es la parte de las entradas de la parte externa del tanque, que es la chaqueta. En la parte también de una salida que tiene del lado de la chaqueta es agua que también sale pues ya del tanque, porque no toda se vuelve vapor, sino de pronto alguna sale como agua caliente o agua fría que ya es que se me está condensando en la parte de arriba de la chaqueta. Entonces sale por medio de esta válvula, igualmente válvula normalmente cerrada, que está siendo manipulada por un cilindro de simple efecto que lo está controlando por método binario, por una señal binaria, el PLC. Y por aquí tenemos la salida o el retorno del agua. Esto es lo que es la parte externa del tanque. En la parte interna del tanque nosotros vamos a tener una entrada de líquido, el material que vamos a utilizar en el tanque, y vamos a salir, o sea, como el material que tengamos aquí, un ejemplo puede ser una mezcla de leche con algo otra cosa, ¿cierto? Entonces parte de eso que se calienta me tiene que retornar en modo de vapor, que es lo que va a controlar nuestro controlador de flujo por medio de la placa de orificio. Entonces estas salidas que tiene acá es una salida del tanque interno. Entonces esta salida de vapor es una salida del tanque, entrada, por aquí entra la mezcla, aquí ya sale el vapor, y aquí ya vamos a tener lo que es el líquido o la mezcla que vamos a tener dentro del tanque, como sale normalmente. Entonces sale por este orificio, y aquí lo mismo, se está controlando del PLC por medio de método binario un cilindro, el cual me afecta a esta válvula normalmente cerrada, y por aquí tenemos una salida. Ese sería básicamente el funcionamiento del reactor de isomerización.
Ahora en el siguiente plano vamos a mostrar la identificación funcional de los instrumentos. Acá en este, como se puede apreciar, la FC, la primera columna o la primera letra que aparece acá, identifica al instrumento o variable a medir, y la segunda columna identificaría en este caso el modificador o alguna función activa o pasiva, dependiendo de la cantidad de letras que pueda tener el indicador, que en este caso es uno de campo, que está visible. ¿Listo? Esta es una tubería por donde está el control de caudal, que está conectada a una válvula por medio de una señal indefinida activada por un actuador. Aquí está un control de nivel, también que manda una señal indefinida a una válvula activada por un actuador. Acá está el control de presión, que hace lo mismo, una señal indefinida que da una válvula, sale vacío. Y acá está un control de caudal. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a explicar el siguiente plano que tenemos. Entonces, según la norma, recuerden que vamos a tener diferentes tipos de instrumentos en un plano. Vamos a tener instrumentos primarios, secundarios, auxiliares y accesorios de instrumentación. Entonces, así a simple vista, podemos identificar que un instrumento primario es, por ejemplo, el transmisor de caudal, o por ejemplo el control de nivel. Son instrumentos primarios. Estos son los que nos permiten monitorear o controlar la parte física como tal. Entonces, esto es la parte primaria. Como parte secundaria, pues en este plano no tenemos ninguno. Pues la parte secundaria solamente nos permite monitorear, pero no lo podemos configurar. A diferencia, digamos, por ejemplo, el control de nivel o esto, lo podemos ya configurar nosotros. En el secundario sería como, digamos, un medidor que simplemente nos da un resultado y no lo podemos configurar de ninguna manera. Luego sigue la instrumentación auxiliar, y esta instrumentación auxiliar nos permite tener como un instrumento que nos permite unir la primaria a la secundaria con el resto de la tubería para que se pueda entender. Digamos, en este caso tenemos este por que está acá, que nos va a permitir multiplicar las señales de aquí, del análisis de control y de una función que tenemos, por ejemplo. Adicional, también tenemos aquí en este pedazo este otro instrumento auxiliar que nos va a permitir que la señal de transmisión de flujo de caudal, el transmisor de caudal, nos envía una señal pues que no la va a entender nuestro control de caudal. Entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada para que él la entienda. Entonces esto sería un instrumento de auxiliar. Y accesorios de instrumentación, pues sería básicamente dispositivos que nos permiten conectar el instrumento primario, como por ejemplo esta válvula, como por ejemplo este cable, sería básicamente. Entonces, en la planta como tal, les voy a también explicar un poco de lo que son las siglas. Digamos esta sigla, ¿cierto? Siempre que tengamos una A, al principio va a ser como un análisis. Esto pues lo tenemos en una tabla de diferentes variables que vamos a tener en la norma. Entonces A viene siendo análisis y C de segundas viene siendo control. Por ejemplo acá, FC. F quiere decir caudal y C es control, entonces control de caudal. Por ejemplo FT. F, como ya sabemos, es caudal y T viene siendo el transmisor. Lo mismo, por ejemplo, PC, que viene siendo P de presión y C de control, entonces control de presión.
Como vemos también en este plano vamos a tener diferentes funciones, que esto es parte como de la parte auxiliar que nos permite como acomodar las señales y esto. Entonces vamos a tener aquí una función, aquí otra función, aquí en la parte de la multiplicación con una raíz, acá nos explican como una función también que tenemos. ¿Qué más? Aquí en la parte del final vamos a tener pues una placa de diferencial de caudal, la cual lo que va a hacer es que es una placa que nos va a cambiar la presión que viene desde la tubería por un huequito y nos va a salir otro tipo de presión. Entonces esto nos va a ayudar a que nosotros podamos medir esta diferencia de caudal y la podamos tener en nuestro control de caudal.